Buenas tardes, profesor, compañeros todos. El día de hoy vamos a hablarles sobre la epístola a los filipenses. Nuestro grupo está compuesto por Ariel Salcedo, Enselma Álvarez, Gira Urriola y quien le habla, Anely Arias. En pantalla podemos observar el mapa en el que se señala con una flecha negra a Filipos. Filipos, en aquel entonces, le denominaban la comunidad querida. Filipo es la primera fundación cristiana de Pablo en Europa. Fue visitada en su segundo viaje apostólico alrededor de los años 50 a 51 después de Cristo. Filipo era una ciudad importante de la provincia romana de Macedonia, área que hoy pertenece a la Grecia moderna. Pablo predicó en Filipo el evangelio a judíos y convirtió a varios gentiles. Como la ciudad de Filipo no tenía sinagogas judías, Pablo comenzó su predicación y su tarea evangelizadora y misionera dirigiéndose a unas mujeres que hacían oración junto al río Gángites. La primera mujer de esta región que aceptó la palabra era de nombre Lidia. La misma era comerciante de tejidos de púrpura y creyente de Dios. Lugar y fecha. Se cree que Pablo, probablemente estando encarcelado en Éfeso, escribió esta carta, aun cuando no es mencionada esta prisión, ni siquiera en los Hechos de los Apóstoles. Esta carta se puede fechar entre los años 56 y 57 después de Cristo. Se cree que Pablo fue detenido, azotado y encarcelado debido a que expulsó un demonio de una joven esclava. Autenticidad de la carta. La autoría paulina de Filipenses fue cuestionada por la escuela de Tubinga en el siglo XIX. Sin embargo, hoy en día no se pone en duda. Finalidad de las cartas a los filipenses. La carta del apóstol Pablo a los cristianos de Filipos se destaca por ser la epístola que trata especialmente el tema de la experiencia cristiana. Los filipenses envían dinero a Pablo, que está en la cárcel, por medio de Epafrodito, el cual era uno de ellos, es decir, un filipense. Pablo agradece la ayuda de los mismos con una carta. Epafrodito se enferma y al recuperarse de su enfermedad, vuelve a su comunidad con otra carta de Pablo más extensa en la que expresa la situación que se está dando en Filipo con los conciudadanos, ya que los mismos están experimentando una situación de hostilidad entre ellos. También Pablo ha sabido que hay una situación interna de egoísmo y de orgullo, a lo que recomienda con gran amor cerrar filas y encontrar una unidad mediante la abnegación. Se puede decir que la carta paulina a los filipenses no tenía ninguna doctrina que corregir, como lo hizo con otras cartas. Tampoco tenía que corregir la conducta de los filipenses. Solo había un pequeño obstáculo a la convivencia y armonía en esta iglesia. Era entre dos mujeres, una llamada Evodia y la otra Síntique, y Pablo las aconsejó al final de su carta. El apóstol no pareció considerar aquella falta de acuerdo entre estas dos mujeres como un problema serio. Aspectos doctrinales. Esta epístola es muy apreciada, no por ser una de las grandes epístolas dogmáticas de San Pablo, sino porque ofrece una pintura de él en sus relaciones con sus convertidos. Es también valiosa porque contiene un cuadro de la vida espiritual de los primeros cristianos. Muestra con qué verdad Cristo es el centro de su inspiración y fuente de vigor. Los exhorta a la vivencia de las virtudes cristianas, especialmente a la unión en caridad, la humildad y el gozo espiritual. Y también los pone en guardia contra los
judaizantes. Estructura de la carta a los Filipenses. La misma está estructurada de la siguiente manera. Tiene una introducción y 4 partes. En la introducción se resalta la fórmula inicial, la acción de gracias y la plegaria u oración. Esto es Filipenses desde el 1 hasta el 11. En la primera parte podemos ver las noticias e instrucciones de la comunidad, la situación personal de Pablo, la exhortación a la comunidad, la unidad y firmeza, la humildad y el desinterés, la obediencia y testimonio ante el mundo, las noticias sobre Epafrodito y Timoteo, que es en Filipenses 2 del 19 al 30. Estructura. En la segunda parte de esta estructura vemos la advertencia sobre los falsos maestros. Y aquí entramos en el capítulo 3, la atención ante el peligro de los judaizantes. En la tercera parte vemos las exhortaciones a la unidad, la alegría y la paz. Aquí ya iniciamos en el capítulo 4. En este nos habla del llamamiento a la unidad, el llamamiento a la alegría y la paz de espíritu, el llamamiento a la imitación de Pablo. Una cuarta parte que nos habla del agradecimiento por la ayuda a la comunidad y finalmente la conclusión con los saludos finales, que es el capítulo 4 del versículo 21 al 23. En la introducción vemos cómo Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Comienza mencionando a Pablo y Timoteo. Pablo asoció a este joven predicador con él, estimulándole al colocarlo al lado suyo, para resaltar a quien va a ser su representante acreditado ante los santos que viven en Filipo. ¿Y por qué santos? Dice Pablo que porque los cristianos son santos por cuanto forman en Cristo el pueblo santo de Dios. También saluda a los episcopos y a los diáconos. Solo en esta carta distingue Pablo un grupo aparte de personas con funciones propias, tal vez porque se encargaron de mandarle la ayuda. Pablo se calificó a sí mismo y a Timoteo como siervos de Jesucristo. La palabra siervo en realidad significa esclavo. Noticias e instrucciones de la comunidad. Corresponden a las vivencias de Pablo en la cárcel. Se asume que la comunidad ya estaba informada sobre los detalles exteriores de la situación de Pablo, por lo que él comparte con ellos sus reacciones y reflexiones más profundas. El Evangelio plantea exigencias parecidas a los filipenses. Primero, unidad y firmeza. Estamos llamados a llevar una conducta como la de Cristo. Debemos manejarnos así en nuestra vida ciudadana para que sea coherente con nuestra vida cristiana. 2. Humildad y desinterés. Pablo nos señala cualidades y características que debemos tener de la vida en Cristo y que deben prevalecer y regular en nuestra vida comunitaria. El himno a Cristo describe la humillación de Cristo y su exaltación, siendo de condición divina, es decir, estando en la forma de Dios, o sea que Cristo gozaba de un modo divino en su ser, no utilizó su condición exaltada para fines egoístas, no quiso ser tratado como Dios, sino que se anuló y tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Se vació de sí,
considerado como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, Dios recompensa su obediencia, porque Dios en su fidelidad pasó a justificar al que se había puesto a su disposición. Lo exaltó a lo más alto, a Cristo. Se le concede la situación única de señorío sobre el universo entero. Este himno nos enseña humildad, ya que se ve a Cristo, Dios y hombre verdadero, renunciando a su divinidad. 3. Obediencia y testimonio ante el mundo. Pablo refuerza su exhortación a la unidad, apelando a la obediencia que los filipenses profesaban. La partida de Timoteo depende del resultado del juicio de Pablo, esperando él poder volver pronto. Sin embargo, lo enviará para tener noticias de ellos. Por su parte, les devolverá a los filipenses a Epafrodito, quien lo ayudó y atendió en sus necesidades, pero éste se enfermó de muerte. Al recuperarse, lo quiera enviar de vuelta, no sin antes decirles que le tengan en buena estima y lo reciban con alegría. Advertencia sobre los falsos maestros. Los adversarios eran, al parecer, predicadores cristianos itinerantes que en nombre de una perfección más alta intentan imponer a los conversos de origen gentil lo que a los ojos de Pablo es la esencia de un judaísmo superado por el acto de Dios realizado en Cristo. Los adversarios son enemigos de la cruz por cuanto predican algo, la circuncisión, que niega la eficacia de aquella e invalidan el costoso sacrificio de sí mismo hecho por Cristo. Atención ante el peligro de los judaizantes. Dice Pablo que a los adversarios no se les concede el término circuncisión. Simplemente es una mutilación de la carne. La verdadera circuncisión somos nosotros, ya que tenemos una circuncisión espiritual y moral del corazón, la cual es la más agradable a Dios que el rito exterior. Exhortaciones a la unidad, la alegría y la paz. Llamamiento a la unidad. Pablo menciona a Evodia y a Sintique, a las cuales le pide que se mantengan en un mismo sentir en el Señor. Llamamiento a la alegría y a la paz del Espíritu. Insiste en que hay que tener alegría y tener un trato agradable. El Señor está cerca, Maranatá. Llamamiento a la imitación de Pablo. Pablo recomienda a la comunidad que deben dar testimonio ante el mundo. Agradecimiento por la ayuda de la comunidad. Pablo se muestra agradecido por la ayuda que le brindaron. La ayuda material de los filipenses le ha producido intereses espirituales. Estoy pagado más de lo debido, dice Pablo. Agradecimiento de Pablo a los filipenses. Después de haber recibido de Epafrodito vuestros socorros, ofrenda de suave olor, sacrificio grato, agradable a Dios. Despedida. Saluda a todos los que creen en Cristo Jesús. Os saludan los hermanos que están conmigo. Os saludan todos los que pertenecen al pueblo de Dios. La gracia de Jesucristo esté con vosotros. Como un dato cultural, quiero decirles que la ciudad de Filipo, actualmente, como vemos en pantalla, la UNESCO la destacó como un valor universal de Filipi, no solo por su legado arqueológico y arquitectónico, sino por la presencia del apóstol Pablo, hecho que marcó los inicios del cristianismo en Europa.
Es por ello que está declarada dentro del Patrimonio Mundial de la UNESCO.